con esto que ha ocurrido esta semana y que ha generado un escándalo de ribetes internacionales, hay que decirlo. Es curioso, por decirlo menos, que alguien que se apropió de la autoría de un libro que no escribió, que alguien que justificó incluir extensos textos de otros autores sin citarlos precisamente en su tesis doctoral y que lo justificó, como decía, con esta frase tristemente célebre, no es plagio, es copia, haya conseguido que el Poder Judicial termine sentenciando a un colega nuestro y a su editor, a Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, además por un libro que públicamente ha confesado, no, ha leído. El chiste se cuenta solo, la verdad, el chiste se cuenta solo. Es absurda la sentencia contra Christopher y contra Jerónimo porque el juez pretende responsabilizarlos por frases que Christopher ha incluido en su libro y debidamente contextualizadas. Además, frases hay que apuntar y decir que han aparecido en otro momento en medios de circulación nacional o en expedientes judiciales, sacado de expedientes judiciales. Pero claro, compendiadas en un libro que construye un perfil de un político que ha pretendido 2 veces la presidencia de la República, entonces resulta bien potente y parece que eso a César Acuña le ha removido los conchos. De otra manera no lo explicamos. Acuña considera agraviante que Christopher Acosta haya citado a su esposa en la previa de la campaña electoral del 2016, entrevistada por otro diario, diciendo que Acuña me pegaba, me maltrataba y me escupía en la cara. En ese momento al candidato ni se le movió un pelo, nada. No hubo demanda para la esposa, no hubo demanda para el diario. Tampoco para Matilde Pinchi Pinchi ni los secretarios de Vladimiro Montesinos, que en su momento, en expediente judicial consta, dijeron que César Acuña había visitado a Vladimiro Montesinos en las instalaciones del CIN. Ahí tampoco hubo demanda. Pero esta noche lo que vamos a hacer es ir al fondo del asunto, porque es lo que nos compete. A todos, no solamente a los periodistas, sino también a usted que nos está viendo esta noche. Porque ahí están los comunicados de las embajadas del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea, organismos de prensa internacionales, pronunciándose todos unánimemente en la defensa de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, y usted debe saberlo, es parte del núcleo fundamental de toda democracia. Fernando Díaz ha hecho un trabajo muy fino para que usted entienda por qué la libertad de expresión con esta sentencia está en peligro. Y que puede terminar finalmente siendo un boomerang para quien pretende, seguramente, o pretenderá nuevamente ser presidente del Perú. Si él demuestra en qué página y en qué frase del libro yo lo llamo violador, yo retiro el libro de circulación y le pido disculpas públicas al señor Acuña. Eso es absolutamente falso. Fantástico. Entonces, yo creo que vas a tener la primicia porque Acosta va a tener que retirar el libro porque te voy a leer la frase. No sé por qué Acosta de repente no ha leído su propio libro, ¿no? Página 78. Este libro viene exponiendo cómo este tipo de transacciones extrajudiciales son un patrón en la historia de César Acuña cada vez que termina traspasando la ley. Christopher ha sido muy cuidadoso de tratar de evitar opiniones personales sobre este personaje, sobre el señor Acuña. Simplemente ha dado cuenta de todos los elementos que existen a lo largo de su trayectoria política y profesional y empresarial. La difamación es un delito, en el caso peruano, bien importante porque se trata de un delito de peligro. Yo no tengo que acreditar que las frases vertidas me han generado un perjuicio al honor. Lo que se tiene que acreditar es que las frases vertidas, la sindicación de determinados comportamientos colocan en riesgo mi honor. El estallido de la Canchita ha tenido dimensiones similares a las de una bomba nuclear. La demanda por difamación presentada por César Acuña contra el periodista Christopher Acosta no solo agotó las pocas ediciones que quedaban del libro Plata como cancha, sino que devolvió a la imprenta, y sin una coma además, la biografía no autorizada del empresario que tuvo la raza de hacer creer a sus seguidores que podía ser un político distinto. A mí el señor Acuña no me ha hecho nada, yo no le tengo ningún rencor, ni siquiera ahora que ha conseguido condenarme por difamación. No tengo hacia él ningún sentimiento personal. Para mí este es un objetivo o un interés netamente periodístico. Te puedo decir incluso que no me cae mal el señor Acuña, me cae bien. Creo que es un personaje en toda la extensión de la palabra
y muy rico para seguir siendo explorado, ¿no? No cabe duda que César Acuña Peralta es un hombre con una tremenda habilidad para no pasar desapercibido. El 1,50 m de estatura no ha sido jamás un impedimento para empinarse y ponerse al nivel de los empresarios más poderosos del Perú. Tampoco se ha amilanado en el cortejo a damiselas que le llevaban más de una cabeza. Y trepado en la cúspide de su propio ego, ha deseado desde hace más de una década convertirse en el presidente de este país. Obviamente, alguien que ha querido ser presidente de la República, que ha sido gobernador, alcalde, presidente de un partido hegemónico hoy en la política peruana, es de altísimo interés público. Una muy bien calculada exposición mediática lo trasladó de Trujillo a la capital, pero ponerse bajo los reflectores tiene consecuencias, sobre todo si en el camino hay una acumulación de adversarios políticos, de recortes periodísticos, de procesos judiciales, acusaciones y denuncias de los delitos más terribles. Pero si me tuvieras que preguntar cuál fue el más grave, me parece a mí que es ese. ¿Ah? Ese es tal vez el más grave. El señor Acuña pretendió durante largos años contarnos el lado A de su historia de éxito. El inspirador periplo de un muchacho que salió del caserío de Ayaque en Chota y que devino en un magnate de la educación universitaria. Casi un cuento de hadas que al estilo de Shrek fue colgado por la Universidad César Vallejo en el YouTube. César Acuña Peralta, uno de los 20 empresarios más poderosos del Perú, tuvo que conocer la pobreza para alcanzar el éxito que hoy vive. Yo creo que Acuña básicamente se ha acostumbrado a estar rodeado y acompañado por una corte de personas que lo adulan, que le dicen sí a todo. Y creo que debe terminar de entender que es un personaje público, ¿no? 2 veces candidato a la presidencia de la República, nada menos. ¿Qué más público que es? Si fuera por Acuña nos hubiéramos quedado solo con esta versión edulcorada, que no incluye los pasajes más tenebrosos y polémicos, las voces de quienes se vieron avasallados por las mentiras. Que la falsificaron, la firma, pues naturalmente fue una resolución en términos generales falsa, pues, ¿no? Bueno, pues el objetivo era defender mentiras, ¿no? Que son del contexto de esos años, estamos hablando del año 2016, ¿no? Sin embargo, en la dilatada hoja de vida del señor Acuña hay piezas de un rompecabezas que por mucho tiempo estuvieron dispersas a la espera de que un periodista de investigación las ordene para recontar la historia. No voy a encontrar un solo insulto, un solo adjetivo mío hacia el señor Acuña, eso quiero que quede claro. No va por ahí el libro. El libro recoge hechos, ¿no? Hechos que están sustentados en documentos fiscales, judiciales, en testimonios de personas que han convivido con él, que han sido sus parejas sentimentales, hermanos, trabajadores de sus universidades. Las biografías no autorizadas son parte del amplio catálogo editorial. Se las han hecho a cantantes como Luis Miguel, a ídolos como Maradona, dictadores y nefastos asesores, genocidas, exparejas presidenciales y hasta a lagartos acumuladores de vacunas. Son pocas las veces en las que el personaje queda a gusto con lo publicado. Te pongo un ejemplo. Yo escribí un libro sobre Genaro Delgado Parker y entrevisté a decenas de personas que lo querían y personas que lo odiaban. Algunas de las cosas que yo escribí no necesariamente le gustaron a Delgado Parker. Y cuando tuve oportunidad de conversar con él, le dejé en claro que no era pues una elegía y que si él quería escribir su propio libro, podría hacerlo y ser su versión de los hechos. Por eso es que los peruanos están buscando políticos que no hablen, políticos que hagan. Plata como cancha fue la frase que el mismo empresario lanzó en campaña y la pregunta entonces se caía de madura. ¿Cuál era el origen de tan publicitada bonanza económica? Como político, creo que he demostrado obras en la parte como empresario, especialmente en la parte educativa, obras como alcalde de Trujillo. El libro no tiene, según fuentes, me dijeron, escuché, no, aquel libro dice, Rosa Núñez dice esto, Jenny Weissman dice esto, Matilde Pinchi dice tal cosa, su hermana tal cosa. Nunca el señor Acuña demandó a estas personas, que son las fuentes originales
de esos comentarios o esas opiniones sobre él. Lo hace sí contra el periodista que se ha tomado el trabajo de sistematizar toda esa información y convertirla en un libro. Entonces, claramente para mí esta denuncia tiene un único objetivo, que es sancionar, castigar al periodismo, ¿no? El bestseller aborda a Acuña desde las aristas más diversas: la cuna provinciana, la génesis empresarial, el origen de su patrimonio y también sus apetitos políticos. Cuando César Acuña se enteró por las redes sociales que iba a publicarse este libro, que además tenía un título ya agraviante desde la carátula, César Acuña se preocupó enormemente y por eso decidió, apenas pudo tener acceso a él, que tenía que poner una etiqueta, ¿no? Es una decisión personal, es una acción penal personal, depende de él, no del Ministerio Público, pero esa fue la razón. César Acuña ha dicho que el libro de Acosta es difamatorio y ha sido el juez Jesús Vega el que ha admitido 37 frases del libro en la sentencia por el presunto delito de difamación agravada. Y resulta hasta risible, ¿no? Y fuera de todo eso, es muy grave que un juez se ponga a determinar cuál fuente debe ser usada y cuál no. En lugar de sancionar o enjuiciar a quien lo dijo, se sanciona al que lo recopila. Bajo esa perspectiva, ningún periódico podría ser publicado, ningún programa de televisión podría ser emitido. Una de las frases con las que se abre este libro es una opinión del autor y está asociada a la manera en la que muchas personas consiguen sentencias favorables en el Poder Judicial peruano. Si César Acuña no fuera rico, estaría muy probablemente preso. Y esa es una inferencia mía, personal, una opinión, si quieres, pero una opinión no actualiza. El libro desarrolla a lo largo de sus páginas un patrón de conducta de Acuña, que es su costumbre de solucionar vía acuerdos extrajudiciales todos sus temas controversiales. Entonces, si él siente que va a ser juzgado o va a ser investigado por un tema, arregla con la persona agraviada vía un acuerdo extrajudicial por la cual compensa millonariamente a la persona a cambio de que se desista de seguir adelante con la denuncia en su contra o a cambio de que se vuelva a referir al tema. Es lo que ocurrió con el profesor Otoniel Alvarado y la apropiación del libro. Aunque su abogado, el doctor Gersi, y el mismo Acuña lo nieguen, aquí se ha producido un efecto boomerang. La sentencia, considerada un mal precedente para la prensa peruana, ha despertado el interés por resucitar las viejas denuncias de don César, esas que ni él mismo quiere recordar. Él tuvo una relación con la señora Rosa Gutiérrez, tuvo un hijo y ese hijo falleció. Entonces, la forma despectiva en la que se trata el tema en el libro y le produjo una gran indignación. Además de la falsedad de la imputación. Hay otros casos más. Cuenta el libro que en 1988, César Acuña, de entonces 33 años, tuvo un hijo con una joven de 16 llamada Rosa Gutiérrez Rodríguez. El rumor de una presunta violación sexual fue siempre parte de la comidilla trujillana, pese a no existir una denuncia de abuso contra Acuña. Christopher Acosta recoge el caso que fue publicado en el diario Perú 21 en el 2016 y el testimonio de Miriam Pilco, abogada contactada por la madre de la menor presuntamente ultrajada. La abogada trujillana Miriam Pilco contó que la madre de la entonces menor, supuestamente ultrajada, la buscó en su estudio el año en que habría ocurrido el abuso para ser asesorada, pero que la denuncia no caminó porque el agresor transó con los padres. Lo cuenta Miriam Pilco. Abro comillas. Acuña sí es un violador y lo afirmo con conocimiento de causa, le dijo la letrada al diario La Industria en el año 2006, reporte periodístico que por supuesto se lo hemos entregado al juez. Pero mira que aquí ni siquiera hay solamente el afán de citar una declaración, sino que el libro te da contexto sobre quién hace esa declaración, e inmediatamente después digo, el testimonio de Pilco no puede ser profundizado, pues falleció hace algunos años, y su versión, además, debe ser aquilatada desde su posición política. La abogada era una conocida militante aprista y brindó durante un año electoral. ¿Dónde está allí la difamación? No existe una sola línea donde Acosta califique de violador a César Acuña. Sin embargo, para Enrique Gersi, la frase que sigue a este párrafo tiene un subtexto difamatorio. Lo que dice ahí es que le ha pagado a la señora para que no hable.
Entonces, no lo llama violador, ¿qué le dice? Que soborna. Si bien no existen evidencias de soborno ni de presuntos acuerdos extrajudiciales, el abogado de Jenny Gutiérrez, expareja del empresario, sabe muy bien lo que es lidiar y enfrentarse al poder de Acuña en los tribunales. En realidad es una batalla muy difícil, ¿no? Muy difícil cuando se tiene por medio a una persona que tiene recursos. No sé cómo podría expresarlo, pero sí he notado la disparidad que puede existir, ¿no? Otra de las frases consideradas por Acuña como posible difamación es esta. Para defenderse del plagio, César Acuña y su entorno habían falsificado esa firma. Y aquí entramos al memorable capítulo del famoso "no es plagio sino copia", y que le costó la candidatura presidencial en el 2016. Acuña dijo ser, junto al profesor Otoniel Alvarado, coautor de un libro, amparándose en una resolución que llevaba la firma del entonces secretario general de la UCB, Eladio Angulo. 7 años después, el profesor Angulo, que fuera despedido de la Universidad César Vallejo, se reafirma en que le falsificaron la firma. No era mi firma, ¿no? Ese fue mi principal sentimiento, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo iba a hacer? Y tenía que expresar lo necesario, coherente con el contexto, ¿no? Simplemente no era mi firma y eso es lo que dije fundamentalmente, ¿no? Para demostrar las buenas prácticas, el periodista Acosta está decidido a exponer la documentación recopilada en más de una década de seguimiento a este personaje, como este registro de visitas que demuestran que Acuña sí acudió 2 veces al CIN. El libro le hace tanta justicia al señor Acuña, Fernando, que si bien recoge los testimonios, le cuenta a la gente cómo acabó la investigación, sin una acusación para Acuña. ¿Dónde está allí la difamación? El periodista reitera el cruce de información y el uso correcto de la cita textual en las versiones de terceros. El abogado Gersi, en cambio, dice que el periodista debió llamar al señor Acuña para pedirle los descargos. Cubrí los 3 francos, Fernando, que el libro aborda: temas familiares directamente relacionados a Acuña, intentando conseguir la versión de Acuña a través de Richard Acuña, su hijo, nada menos. No el jefe de prensa siquiera, el hijo con el que él tiene una relación absolutamente cercana, el hijo además no cualquiera, el que lo secunda en el partido político. Y tú sabes, cuando hemos pedido una entrevista a Acuña, nunca se le pide directamente a Acuña, se le pide a través de Luis Valdés o a la gente que formalmente ellos han nombrado a sus jefes de prensa. Él dice que ha llamado a Richard Acuña y a Luis Valdés, ¿no? Entonces, pero ninguno es César Acuña, pues. Entonces la versión de mi cliente es que él no ha recibido ninguna llamada del señor Acosta, que ninguna tercera persona le ha pedido descargos, que no ha recibido ninguna carta, ni correo, ni mensaje, ni directa ni indirectamente. Quienes alguna vez hemos realizado un reportaje que involucra al señor Acuña, sabemos de sobra que para llegar a él hay que pasar previamente por el filtro de su entorno de confianza. Y a partir de este fallo se está criminalizando algo que en la doctrina se llama el reporte fiel en periodismo. Cuando un periodista acude a los archivos, indaga en los antecedentes y cita adecuadamente una declaración o un hecho que en su momento fue noticia. Efectivamente le estamos colocando no solo una mordaza, sino que estamos prácticamente sepultando la prensa de investigación que cumple un rol de control respecto a los poderes que existen en el Estado. Para la prensa tiene una repercusión brutal, tanto para la prensa nacional como internacional, porque lo que esta sentencia está diciendo es que no podemos citar a nadie que diga algo sensible contra una persona, a riesgo de que esa otra persona se sienta aludida, se sienta difamada. Entonces no solo nos demanda a nosotros por haber publicado lo que decía la primera persona. Eso es totalmente inconcebible en cualquier país. Repudio como cancha es lo que ha recibido el líder de APP, tanto dentro como fuera del país. La imagen que ha terminado dando es la de un empresario poderoso que quiere silenciar al periodismo independiente. Razón no le falta a Acuña cuando dice que está en todo su derecho de limpiar su honor. Pero también es cierto que cada uno es libre de vivir su propio cuento y creerse hasta sus propias mentiras.